Vale, pues voy a dar comienzo ya para no retrasarnos. Bueno, agradecer a todos los que habéis asistido a esta final de los 3 proyectos seleccionados por la obtención de la beca de manejo asistencial en prevención secundaria tras síndrome coronario agudo de la Sociedad Valenciana de Cardiología. Esto sabéis que es un proyecto de la Sociedad Valenciana de Cardiología, pero que ha contado con el patrocinio de Laboratorios AstraZeneca, que además está invitada a esta sesión, aunque por supuesto tal y como consta en las bases, pues evidentemente ellos solamente pues, colaboran activamente en el patrocinio, pero no han influido en absoluto ni en los finalistas, ni en la forma de evaluar, ni en ninguna situación. Simplemente están invitados como observadores y evidentemente agradecerles que hayan colaborado en este proyecto, que incluye la beca, y aparte de la beca, pues estamos desarrollando un proyecto de manejo asistencial en prevención secundaria que publicaremos también en la revista Latido. Bueno, se han seguido las bases para llegar hasta aquí, dado que en los trabajos que han resultado finalmente seleccionados hay 2 miembros del tribunal que tenían pues, conflicto de interés porque sus hospitales estaban incluidos, pues hemos decidido cambiar a estos dos miembros del tribunal por otros 2 miembros del tribunal para que hicieran la evaluación final y por tanto que la beca quede totalmente sin ningún tipo de valoración que pudiera dar lugar a confusión. Bueno, el tribunal finalmente está formado por la doctora Luna Carrillo, que actuará como presidenta del tribunal, doctora Silvia Ventura, doctor Raúl Centurión y doctor Manuel Jesús Gómez, que los tenemos aquí. Los 2 últimos han sido los nuevos incorporados al tribunal y se ha hecho porque también fueron pues, miembros que presentaron sus propuestas y que como finalmente no han entrado en la final hemos tenido pues, el detalle de contar con ellos para esta evaluación final, pues, porque realmente tenían interés en este proyecto y por tanto pues, creo que es la mejor forma de reconocerlo. Y los finalistas, que finalmente son los que van a presentar estos 3 proyectos, han sido, según orden de puntuación obtenida, el doctor Vergara, del Hospital Clínico Universitario de Valencia, que tuvo un total de 18,66 puntos sobre 22 en la evaluación preliminar, el doctor Payá, del Hospital Universitario de Elda, con 15 puntos, y el doctor Ruiz, del Hospital Balmis de Alicante, con 14,3 puntos. Y sin más vueltas, simplemente recordar que ahora el tribunal lo que va a hacer a lo largo de esta hora es evaluar los proyectos y va a basarse en 3 ítems, como ya estaba publicado en la página de la Sociedad Valenciana de Cardiología. Por un lado será valorar la presentación y exposición del proyecto por cada uno de los ponentes, con un máximo de 10 puntos. Luego, valorar el desarrollo del proyecto basado en cómo se ha llevado a cabo ya en la práctica clínica, si realmente tiene algún tipo de validez e incluso de publicación. Esto sería entre 0 puntos, que es que no ha tenido todavía ninguna repercusión y todavía no se ha realizado de verdad, o 5 puntos si realmente tiene publicaciones ya serias que hayan valorado este proyecto, que sería el máximo punto que se puede obtener. Y finalmente, cada uno de los miembros del tribunal elegirán y tendrán 3 puntos adicionales subjetivos para decir quién es el que consideran que es el ganador. De todo ello, lo que haremos es hacer una división de los 4 miembros del tribunal con los puntos obtenidos y ahí tendremos la nota final y se expondrá públicamente al final de esta sesión. Pues nada, sin darle más protagonismo a estos inicios, doy paso al doctor Vergara, del Hospital Clínico Universitario de Valencia, para que nos haga la exposición de su proyecto. Buenas tardes a todos. ¿Se ve la presentación? Perfecta. Sí, perfecto. Vale, bueno, buenas tardes. Soy Carlos Vergara del Hospital Clínico y nuestro proyecto es la Ruta Asistencial y Programa Centinela para la optimización del manejo de la dislipemia tras un síndrome coronario agudo en nuestro departamento. Como ya sabemos, todo paciente postinfarto y todo aquel que tiene enfermedad coronaria o enfermedad cardiovascular, eventos cardiovasculares, las guías, el LDL que avalan es que el paciente lo tenga por debajo de 55 miligramos por decilitro. Para llegar a ello tenemos el tratamiento hipolipemiante, bien sea de alta intensidad o inclusive en combinaciones con otros fármacos. Sin embargo, cuando evaluamos en España cómo ha sido ese control o esa continuidad asistencial, aparte de la inercia terapéutica, encontramos que existen diferencias significativas en estas estrategias de prevención secundaria
además de una carencia de modelos organizativos y protocolos definidos, y que también está comprometida la continuidad asistencial por una tal vez mala comunicación o pocos protocolos entre la parte especializada y la atención primaria. Esto no solamente en España, puesto que también se ha visto en estudios que se replica a nivel de europeo con un 80% de pacientes que no llegan a conseguir el objetivo, y es por ello que nuestro objetivo principal es optimizar el control de los lípidos en los pacientes posteriores a un síndrome coronario agudo en nuestro departamento. Para ello, los objetivos específicos serían optimizar la valoración del perfil lipídico posterior al evento, realizar un informe completo del tipo de dislipemia y cuáles serían los objetivos terapéuticos, facilitar la detección de los fallos en los objetivos terapéuticos, implementar el sistema Centinela tanto en atención primaria como en la consulta especializada y mejorar esta coordinación entre primaria y cardiología. La ruta empieza aquí en el servicio de cardiología. Cuando un paciente ingresa a la sala de hospitalización, nosotros que utilizamos el sistema de peticiones del HESLab, tenemos ya el ítem para solicitar para la ruta de síndrome coronario agudo este perfil de ingreso que, además de los ítems que solemos solicitar a todo paciente que ingresa por infarto, tiene un cuestionario de dislipemia familiar y además otros índices aterogénicos, además de la ApoB y de la lipoproteína A. Los criterios de estudio de dislipemia familiar están basados en los criterios diagnósticos de la red de clínicas de lípidos holandesa para hipercolesterolemia familiar. Estas preguntas las debe responder el médico que solicita la analítica, que en este caso son los cardiólogos, solamente cardiología le aparece este perfil para solicitarlo en hospitalización. Se responden estas preguntas y en el informe de laboratorio ya viene una sospecha clínica según la puntuación de los criterios de lípidos holandeses de si el paciente tiene una probable hipercolesterolemia familiar y si ellos recomiendan que se avance con un estudio de la mutación funcional en el gen. Además de ello, incluye todo el perfil lipídico y a través de algoritmos bioquímicos que establecieron la Sociedad Andaluza de Cardiología y la Sociedad Andaluza de Análisis Clínicos, este algoritmo va a lanzar en el informe un resultado detallado del tipo de dislipemia que presenta el paciente. Además de ello, nos comenta cuáles van a ser los objetivos terapéuticos y la explicación del resto de índices aterogénicos. Esto lo que hace es ayudar al cardiólogo clínico que tiene el paciente en la planta para elegir el tratamiento ideal para este paciente, y posteriormente cuando el paciente va a la consulta externa, el cardiólogo que lo ve tiene en su panel de peticiones un perfil de visitas sucesivas para el seguimiento de estos pacientes. Este perfil contiene los mismos ítems que el previo, el de hospitalización, a excepción de la troponina y del NT-proBNP, y además tiene la particularidad de que si en estos pacientes hay algún ítem que no se ha agregado, este lo agrega automáticamente sin necesidad de volver a aplicar. Esto en el informe de laboratorio lo que nos va a presentar es el estado actual de los lípidos del paciente y además cómo ha sido el porcentaje de reducción en comparación al ingreso o inclusive de incremento, el tipo de hipertrigliceridemia y cuáles siguen siendo los objetivos para alcanzar. Luego, cuando el cardiólogo clínico decide cuándo el paciente se va a ir de alta a atención primaria, tiene este perfil de seguimiento al alta de atención primaria, que lo primero que nos hace es preguntar en cuánto tiempo queremos que sea valorado el paciente en atención primaria. Elegimos entre una de estas opciones y esto va a aparecer en el informe de la ruta de lípidos, y automáticamente el centro de salud va a recibir en su buzón de correos un correo automático que nos dice que nosotros estamos sugiriendo que el paciente sea seguido en X tiempo y los datos del paciente para que ellos se comuniquen telefónicamente o de cualquier manera para el sitio de seguimiento del paciente. El proyecto Centinela empieza acá, bueno, en realidad empieza cuando el paciente ya está en consulta externa, puesto que a través del laboratorio se hace una detección automática de qué pacientes están fuera de objetivos terapéuticos.
se hace una generación automática de alertas dependiendo del nivel de LDL, con los cuales se generaría un correo electrónico que manejaríamos los cardiólogos encargados de esta ruta para identificar cuál es el paciente que no está siendo bien tratado y poder optimizarlo a tiempo. Ya cuando el paciente está en atención primaria, el médico de atención primaria tiene este ítem para solicitarle la analítica de la ruta asistencial. Sin embargo, si el médico no selecciona este ítem, sino que le hace una analítica general donde incluya el perfil lipídico, si el paciente ya está marcado como un paciente posterior a un síndrome coronario agudo, estas alertas se generarían automáticamente si los niveles del LDL están por arriba de los valores objetivos. Ahora, el médico de atención primaria también puede incluir pacientes que no estén incluidos dentro de la ruta. Sin embargo, para no colar ningún paciente, este algoritmo tiene una restricción por diagnósticos en el CIE-10, es decir, el paciente tiene que tener confirmado un diagnóstico previo de síndrome coronario agudo para poder entrar en esto. Sin embargo, si el paciente no lo tiene registrado, pero el médico de atención primaria justifica el diagnóstico por el cual está solicitando esto, el laboratorio discrimina si este paciente entra en la ruta o no. Es por ello que entraría en esta estrategia Centinela que se pone de 12 meses, puesto que nos saltaría una alarma en caso de que el paciente dentro de los 12 meses no se ha hecho ninguna analítica y si tiene más de 70 miligramos de LDL, nos llega una alerta automática y además en el informe que le llega al médico de atención primaria, además aparecen los antecedentes de interés en cuanto a todo lo que es su historia lipídica, por así decirlo. Cuando el paciente tiene un LDL por arriba de 70 miligramos por decilitro, automáticamente nos llega a nosotros ese correo electrónico para nosotros valorarlo sin que el médico les tenga que hacer una interconsulta con nosotros. ¿Cuáles serían los grados de alerta? ¿Y qué hacer en caso de cada ello? Si el paciente tiene un LDL entre 70 y 100 miligramos por decilitro, nos llega ese correo electrónico y nosotros le enviamos un correo al médico de cabecera sugiriendo estrategias para optimizar el tratamiento o directamente nosotros podríamos ajustar el tratamiento y avisarle al médico que le hemos hecho ese cambio. Además, si son pacientes en los que se ha detectado un riesgo extremo, si su LDL está por arriba de 70 a 100, nosotros priorizaríamos la citación directamente aquí en el servicio de cardiología. Ahora, estos pacientes, si tienen un LDL mayor de 100, directamente los citaríamos para una valoración presencial de ellos, ver cuáles son las causas por las cuales no consiguen los objetivos, si es malos hábitos, si es falta de adherencia al tratamiento, si es cualquier falta de apoyo en cualquiera de los puntos, y ya en este caso pautaríamos terapias dirigidas al receptor de PCSK9. En resumen, no sé por qué no... Bueno, en resumen, de esta ruta, perdón que no me parece la imagen, el paciente entra en sala ya se quedan marcados como pacientes de la ruta de síndrome coronario agudo, el seguimiento y el programa Centinela empieza desde las consultas de cardiología para que nos salten estas alarmas si el LDL está por arriba de 70 y continuará en atención primaria para poder lograr un buen control y tener a cargo todos esos mecanismos de alarma. ¿Cómo evaluaríamos de forma interna nuestra ruta? Primero, veríamos el número de pacientes que entran en esta, vemos cuál de ellos tienen un porcentaje aceptable de cumplimiento terapéutico y cuáles son los objetivos en los mismos. También veríamos las veces que en el paciente saltó esta alarma en la petición Centinela y haríamos reuniones periódicas entre laboratorio, cardiología y atención primaria para ir ajustando los objetivos según lo que vayamos obteniendo de las guías clínicas también, que vaya surgiendo durante el seguimiento. En conclusión, esta ruta presenta una estrategia innovadora y la vemos factible para mejorar la prevención secundaria en estos pacientes. De esta forma garantizaríamos el control óptimo de los lípidos y podríamos encontrar una mejor adherencia al tratamiento. Y su implementación favorecerá una coordinación entre medicina de atención primaria, cardiología y el paciente de manera de conseguir unos mejores objetivos y mejorar los estándares de manejo.
Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Carlos. El tribunal, ¿alguna pregunta que os surja de todo lo que ha presentado? ¿Habéis empezado ya activamente a hacerlo esto o todavía es preliminar? Ya nosotros desde hace un par de meses tenemos el perfil activo y estamos ya Estáis reclutando haciendo, o sea que sí que pacientes, sí, estáis ya activamente, pero claro, no sí, tenéis sí, sí. ahora nada de resultados, entiendo, o sea, a corto plazo. Exacto, a corto plazo no, porque hace poco que estamos ya captando los pacientes a través de esta ruta y son pocas, muy pocas las alertas que han llegado al correo. Vale, muy bien, enhorabuena. Gracias. Luego, otra pregunta, perdona, Carlos. El programa este Centinela lo tenéis ya desarrollado y está en uso. Es decir, que no es una posibilidad de detección de los niveles de LDL que se salgan fuera del objetivo, sino que lo tenéis Esto ya funcionando. está, sí, ya está establecido, puesto que previamente se habían establecido también un programa Centinela para insuficiencia cardíaca y en base a lo mismo es que tenemos esta alerta que nos surge a nosotros, de la misma manera que a ellos con otros valores. Muy bien, perfecto. Raúl, ¿alguna pregunta? ¿Tienes ahora? Sí, ahora, esto se ha acordado, se ha discutido con los demás integrantes de atención primaria para ver si estaban de acuerdo con respecto a la implementación y han participado en la parte que les toca a ellos en el desarrollo del programa. El desarrollo del programa inicialmente, o creo que gran cantidad del desarrollo de este programa le compete al laboratorio, puesto que ellos son los que tienen los algoritmos y son los que generan desde el programa de peticiones o el programa de informes las alertas. Los médicos de atención primaria del departamento están siendo informados progresivamente, de modo que ellos también utilicen estos perfiles diagnósticos y que sepan que nosotros, para facilitarles también una buena parte de trabajo, vamos a recibir alertas para poder hacerlo de la forma más unida y de una forma más óptima. Eso, Carlos, ahí, hola, buenas tardes. Solo matizar que sí, efectivamente, se hizo una reunión con dirección de primaria, que está de acuerdo, y se hizo una reunión con todos los coordinadores de los centros, que están todos de acuerdo. Y tenemos, y también un poco dentro del proyecto, pues tenemos 3 compañeros de primaria que estarán más involucrados. Y aquí la única diferencia es que se creó, o se ha creado un perfil específico para que primaria incluya pacientes, pero para intentar evitar que primaria vea esto como una carga de trabajo adicional, etcétera, como comentaba el doctor Vergara, pues se ha modificado el algoritmo para que el compañero de primaria pida por lo que pida la analítica. Si el paciente tiene un código CIE de cardiopatía isquémica o infarto de miocardio previo, el sistema alerta se activa automáticamente y el paciente, digamos, que entraría en alertas independientemente del motivo por el cual el compañero de primaria genera la analítica. Esa alerta llega directamente a cardiología, el compañero de primaria recibe en la analítica el texto de que se ha activado la ruta y que cardiología ha recibido una notificación, y ya cardiología es la que nosotros, pues en contacto con primaria, pues ya o se interviene directamente o se deja un mensaje o se cita al paciente. Muy bien. Y una pregunta, ¿en qué consultas de cardiología lo centralizáis esto? ¿En rehabilitación? ¿En consultas cualquier cardiólogo le puede llegar o cómo? No, los encargados de la ruta tenemos un correo centralizado donde llegan todas las alertas, Solamente los que estamos estáis encargados de la encargados, ruta. sí, sí, somos 3 cardiólogos que estamos encargados de ello y nos llegan las alertas y con eso cada quien tiene asignado un momento para revisar el correo, estar pendiente de las alertas que llegan y así poder avisar a los tratantes de cada paciente en caso de que haya alguna alerta. Vale. Muy bien, si no tenéis más preguntas en el tribunal, pasamos al segundo de los ponentes, que es el doctor Eduardo Payá. Y adelante, puedes dejar de compartir, Carlos, y compartir a Edu.
Se ve muy bien, pero no te oigo. Mira a ver el audio. ¿Se ve? Sí, ahora ¿Y sí. se ve la presentación? Sí, perfecta. Adelante. Vale, se ve, ¿no? De acuerdo. Bueno, en primer lugar, pues nada, felicitar al doctor Vergara por el proyecto, me parece muy interesante y, nada, les animo a seguir en la línea, que seguro que tienen mucho éxito. Bueno, en primer lugar, quería agradecer a la Sociedad Valenciana de Cardiología y a AstraZeneca por fomentar este tipo de iniciativas que nos permiten aprender, avanzar y al final, pues eso, mejorar la calidad de la asistencia. Ahí. Bueno, no presento ningún conflicto de interés y este es el esquema que voy a seguir en la presentación de este protocolo. Como sabéis, la prevención secundaria de nuevos eventos cardiovasculares isquémicos se basa fundamentalmente en la reducción del riesgo de oclusión coronaria. En el tratamiento o en la enfermedad crónica, el tratamiento antiagregante estándar es el uso de un solo fármaco, mientras que en el síndrome coronario agudo y en el intervencionismo percutáneo, el estándar es el uso de TAPD, tratamiento antiagregante plaquetario doble, durante un tiempo, hasta 12 meses. Más allá de los 12 meses, se estudió el uso de clopidogrel y de prasugrel como segundo antiagregante en el estudio de APT, el de ticagrelor en el estudio Pegasus y el de rivaroxaban en el estudio COMPASS. Es el estudio Pegasus el que tiene mayor grado de evidencia y que mayor grado de recomendación ha recogido. Y en este estudio se recogieron pacientes que estaban en tratamiento con aspirina, que habían tenido un infarto 2 o 3 años antes y al menos una de estas características. Se estudió la dosis de 60 y de 90 miligramos y se observó una reducción de eventos isquémicos, siendo la dosis de 60 miligramos la más segura. Sabéis que para la evaluación de la duración de tratamiento antiagregante se publicaron 2 escalas de riesgo, una para usarse en el momento del implante del stent, el PRECIS de APT, y otra para su uso a los 12 meses del implante, la de APT. Sin embargo, realmente luego su uso práctico no es muy frecuente. Por otra parte, para la evaluación de riesgo hemorrágico, las guías recomiendan la escala ARC-HBR, en la que definen unos criterios mayores y unos criterios menores para valorar ese riesgo hemorrágico. Con todo ello, en las guías, la prolongación del TAPD con ticagrelor 60 miligramos se recomienda con un grado de tipo 2A en pacientes con alto riesgo trombótico sin alto riesgo hemorrágico y con recomendación grado 2B en pacientes con moderado riesgo trombótico sin alto riesgo hemorrágico. En el año 2023, la Sociedad Valenciana de Cardiología publicó el documento antiagregación en el síndrome coronario agudo, en el que se recogen perfiles o los perfiles más propicios para prolongar la DAPT. También se recoge una tabla en la que se comentan las situaciones en las que es recomendable prolongar o bien acortar la doble antiagregación. Sin embargo, a pesar de todas estas recomendaciones, hasta el 75% de los pacientes, que es mucha gente, muchos pacientes, que reúnen indicación para recibir una prolongación del TAPD, no lo reciben. Y una de las causas principales de esto es la inercia terapéutica, que puede deberse al sistema de salud, al paciente, pero quiero centrarme en el profesional sanitario, en nosotros. La falta de tiempo, el conocimiento insuficiente de las recomendaciones al respecto o la percepción errónea de un buen control del paciente y que no requiere ajustes de tratamiento, nos lleva a esta inercia terapéutica. Sabemos entonces que no aplicar el TAPD prolongado cuando está indicado supone una pérdida de beneficio, o lo que es lo mismo, un incremento de eventos en estos pacientes, y sabiendo que con frecuencia en el informe de alta hospitalaria no se incluye una recomendación clara sobre la duración del TAPD, o bien si se recoge, las condiciones pueden haber cambiado y por tanto la recomendación también no puede ser válida ya en ese momento, y basándonos en las recomendaciones y en la información de las guías europeas, en el documento que he comentado de antiagregación en el síndrome coronario agudo de la Sociedad Valenciana de Cardiología y en el artículo Pautas de optimización del tratamiento antiagregante tras un infarto agudo de miocardio, lo que hacemos es crear este protocolo. Un protocolo en el que en una sola hoja recogemos la información que necesitamos. El modo de proceder es el siguiente. Enfermería de rehabilitación cardíaca revisa todos los pacientes que han sufrido un síndrome coronario agudo un año antes y están en tratamiento con TAPD que incluye ticagrelor.
revisando sus historias, recogen las variables relacionadas con el riesgo hemorrágico y el riesgo isquémico. En una primera parte de la hoja se indica si la TAPD ha sido bien tolerada en los 12 meses posteriores al evento y también se recogen las variables para valorar el riesgo hemorrágico según la escala ARC-HBR. Se valora la presencia o ausencia de criterios de forma sencilla para concluir finalmente si el riesgo hemorrágico es alto o no, según cumpla criterios mayores o menores. En una segunda parte de la hoja se valora el riesgo trombótico. Se incluye por una parte la escala de APT y por otra parte se completa la valoración distinguiendo entre pacientes con alto riesgo trombótico y pacientes con moderado riesgo trombótico. Aquellos pacientes con alto riesgo trombótico, como hemos comentado, tendrán una indicación 2A de continuar la TAPD. Esto se hace en base a la presencia de coronariopatía compleja y de otros criterios. Todo ello valorado por la enfermería de rehabilitación cardíaca en presencia o ausencia de dichos criterios. Al final, la valoración finaliza confirmando si estamos o no ante un paciente con riesgo hemorrágico no alto y un riesgo trombótico alto. En ese caso, la recomendación iría hacia prolongar la TAPD. Todo ello, como hemos dicho, toda la información se recoge en una sola hoja y de una forma sencilla. Esta información la traslada enfermería al cardiólogo responsable del paciente, que es el que finalmente toma la decisión sobre la prolongación o no del TAPD en función de la información aportada y otras variables que pueda tener en cuenta. Como hemos comentado, es la personal de enfermería de la unidad de rehabilitación cardíaca la que tiene un papel fundamental en la valoración de estos pacientes, pero es todo el personal facultativo de la sección del Departamento de Salud de ELDA la que también participa y se beneficia de este protocolo porque en cualquier momento pueden recibir o atender a un paciente de este perfil. En cuanto a los resultados, en febrero de 2025 se inició la revisión de los pacientes que habían presentado un síndrome coronario agudo aproximadamente un año antes, es decir, enero, febrero y marzo de 2024, y estaban en tratamiento con TAPD, incluyendo ticagrelor. En total, 38 pacientes. Todavía es pronto para conocer el impacto real de este protocolo y será dentro de unos meses cuando podamos comparar porcentajes de prescripción de ticagrelor 60 miligramos frente a meses o años anteriores. Y para finalizar, pues quería hacer una serie de reflexiones. Es necesario, evidentemente, realizar una minuciosa evaluación del equilibrio entre el riesgo isquémico y el riesgo hemorrágico. Se ha comprobado que existe una insuficiente prescripción de TAPD prolongada también en nuestro medio y ambiente. Nuestro objetivo, nuestra idea es integrar la recomendación dentro de la actividad de rehabilitación cardíaca. Enfermería juega un papel fundamental o desempeña un papel fundamental en este caso y esto resalta el carácter multidisciplinar de la unidad y cohesiona a toda la sección de cardiología. Nosotros realizamos una evaluación al año de síndrome coronario agudo porque esto permite solucionar la falta de recomendación a la alta hospitalaria, en el informe de alta hospitalaria, o bien permite solucionar aquellos casos en los que ha habido un cambio en la situación del paciente que modifica la recomendación que inicialmente se había establecido. Creemos que conseguiremos de esta forma reducir la inercia terapéutica que casi todos sufrimos, la falta de tiempo, el desconocimiento de todas las variables que hay que evaluar, el miedo a efectos adversos, la percepción errónea de que nuestro paciente está controlado. Al final, el objetivo final va a ser aportar beneficio a los pacientes que cumplen criterios para ello, para prolongar la TAPD y evitar un riesgo en aquellos pacientes que no los cumplen y prolongarlo sería fatal para ellos. Así pues, con todo esto que os he podido comentar, creo que cumplimos con los objetivos planteados para la beca, pues se trata de un abordaje práctico, al final sencillo, a un problema real pero importante que puede suponer eventos y mal pronóstico, peor pronóstico para nuestros pacientes, un problema relacionado con la antiagregación y que va a mejorar la continuidad asistencial tras un síndrome coronario agudo y que creemos que supone una clara mejoría de la calidad en la asistencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Y nada, doy paso de nuevo al tribunal por si tenéis alguna pregunta en la presentación.
Hola Eduardo, ¿qué tal? No, yo quería Buenas tardes. preguntarle, primero, enhorabuena por el proyecto, me parece muy interesante, y luego, sobre todo por el tema del esfuerzo de intentar una cosa que se hace muchas veces de evaluación del riesgo un poquito así de forma subjetiva, esquematizarlo y categorizarlo dentro del seguimiento del paciente. Esta valoración que hace enfermería, ¿qué la hace cuando se le da de alta del seguimiento de enfermería cercano más o menos al año, previo a la revisión del año del cardiólogo, ¿no? Lo que estamos haciendo es, contactamos con farmacia, farmacia nos saca el listado de, bueno, tenemos pacientes con síndrome coronario agudo y farmacia nos saca el listado de pacientes de estos pacientes que que han tenido el diagnóstico previo de síndrome coronario agudo, que están en tratamiento con ticagrelor 90 miligramos de forma previa a cumplir el año de tratamiento. Es en ese momento en el que enfermería revisa a esos pacientes. Vamos, no sé si me he explicado bien. No, me refiero que no lo tenéis integrado dentro del el programa de la enfermedad que está dentro de rehabilitación cardíaca, Claro, lo que lo que estamos sí. integrando en estos momentos, digamos, es enfermería de rehabilitación cardíaca la que se encarga de esta revisión. Por eso me refiero que lo tenéis como una búsqueda proactiva de los pacientes que tienen el diagnóstico, no de los pacientes que ellas han seguido para el cambio del estilo de vida de cara a... Claro, es que incluso puede haber algún paciente de estos que no haya pasado por rehabilitación cardíaca, porque no haya querido participar en ese momento o por otras circunstancias, porque no haya tenido acceso, haya tenido alguna barrera en el momento de haber podido participar, Ujú. pero, pero esos pacientes tampoco hay que dejarlos al margen del beneficio que puede suponer una prolongación del tratamiento. Por eso, lo que hacemos es revisar todos los pacientes que están en tratamiento con ticagrelor 90 antes de finalizar el año. Ujú. Vale, muy bien. Y una pregunta, me parece muy interesante el proyecto, pero la pregunta es, ¿esto lo van a comparar o lo están comparando con la estrategia previa, me imagino? ¿De Claro, forma lo... la idea es, claro, es que es difícil cuando a ti la enfermedad te presenta los datos. Hay veces que va a ser difícil saber si tú ya de forma personal, por iniciativa propia, hubieses prolongado el tratamiento o si todo es secundario o gracias a la revisión que se ha hecho de esta información. ¿Cuándo lo sabremos de verdad? Pues cuando podamos comparar los datos de un periodo ya de unos cuantos meses, comparándolo con lo que hemos hecho en los meses anteriores o en los años anteriores. A ver, la sospecha es que probablemente incrementemos el número de pacientes a los que se le ha prescrito tratamiento prolongado con ticagrelor. Es que la información que tenemos, los artículos que están publicados, es que existe un déficit en la indicación de tratamiento prolongado. Y no creo que nosotros seamos la excepción a esto. Sí, 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 lo entiendo. Muy bien. Bueno, yo quería darte la enhorabuena y después de escuchar este proyecto, que me parece, la verdad es que muy interesante, ¿crees que de alguna manera, una vez vosotros veáis los resultados a más largo plazo, se podría como generar una alerta en aquellos pacientes de alto riesgo que vayan a ser dados de alta en el momento del alta para el año, aseguraros de alguna manera que se vaya a revisar sí o sí la prolongación del tratamiento y revisar en todos esos pacientes esa hoja que me parece excelente para asegurarnos que vayamos a proseguir el tratamiento o no según el riesgo que tenga el paciente? Hombre, sería una muy buena opción disponer de algún mecanismo Claro, como una que, alerta o... que nos alertara de tal extremo. No lo sé, será cuestión de estudiarlo. Ya digo que a día de Sí, hoy, como todos los pacientes, porque pasamos el filtro de farmacia con la que tenemos muy buena relación, nos facilitan la información de aquellos que están con tratamiento con ticagrelor, podemos revisarlos. Evidentemente, si alguno de esos de muy alto riesgo al alta eh, han dejado de tomar ticagrelor y se ha suspendido la prescripción por algún motivo que desconocemos, pues eso se nos va a quedar
No, no es tan perdidos. fácil, pero bueno, que sí que Claro. sería una estrategia por lo menos asegurar a esos pacientes de muy alto riesgo que puedan tener esa continuidad siempre que no tengan ninguna Mm, Sí, sin duda. A ver, yo quisiera recoger y resaltar lo práctico que he visto yo Ahora está muy de de moda este. el tema de alertas. Mm, ya. Bueno, lo que está diciendo es que quería resaltar eh, lo de la practicidad de este protocolo con esta hojita, porque yo ya lo he vivido. De forma sencilla, tú buscas las variables, las marcas sí, no, sí, no, sí, no, y vas a tener esa valoración de forma rápida que te aporta, pues eso, esa información y esa seguridad para actuar de la mejor manera para el paciente. Muchas veces vamos con el tiempo pegado en la consulta, pensamos que el paciente lo tenemos ya resuelto, controlado, y no nos damos cuenta que hay cosas que habría que hacerlas de otra forma. Y aquí, con la ayuda de enfermería especializada, en este caso de rehabilitación cardíaca, pues podemos aportar un beneficio a nuestros pacientes. Muy bien. Vale, muy bien. Si no tenéis ninguna Muy bien. pregunta más. ¿Teníais alguna pregunta más? No, no. Vale, pues en principio pasamos con la última de las ponencias, que es del doctor Hugo Ruiz. Adelante. Ahora no me deja. Lo mismo de antes. Vale, ¿se ve ahora? Sí, sí, está la parte no abierta, pero puedes ir pasándola así. Si vas bajando con el cursor, se ve. Vale, de acuerdo, pues nada, empiezo. Bueno, pues bueno, por mi parte, de igual manera, agradecer a la Sociedad Valenciana de Cardiología, también a AstraZeneca la organización de este tipo de proyectos. Felicitar también a los ponentes anteriores por los muy buenos proyectos y de la verdad que son los dos muy, muy interesantes y seguro muy, muy útiles. Y bueno, nuestro proyecto, porque no es un proyecto mío, sino que quería recalcar que no es una cosa ni mucho menos individual, sino que yo estoy aquí hablando un poquito en representación de toda la sección de cardiología clínica de Hospital General de Alicante. Es un proyecto no tan específico como los anteriores, sino es un proyecto más global, centrado obviamente en la continuidad asistencial y lo que hemos venido a llamar la hospitalización extendida. Y bueno, pues ahora os desarrollaré un poquito más en qué consiste. A ver si se me quiere pasar la diapositiva. Si bajas Bien. con la flecha al cursor lo podrás ver, es que si no se va a quedar fija ahí. ¿Ha pasado la primera? No. Yo la puedo ver, para mí sí ha pasado. Tendrás que clicar una por una, a ver si sale. Es que me da la impresión de que no se ve la Así pantalla. sí, así sí No que se ve sale. no se me ve la pantalla completa, pero bueno. Sí. Si se ve bien así, pues seguimos así y ya está, porque no sé muy bien por qué no me deja Sí, ponerlo en perfecto. pantalla completa. Ve clicando y perfecto. De acuerdo, bueno, pues como decía, que ya muy breve introducción. Bueno, uno de los problemas con los que nos encontramos, creo que a nivel general en todo el sistema sanitario, es el aumento de demanda, ¿no? Tenemos una carga asistencial muy elevada y esto además va a un aumento. Todos sabemos que el envejecimiento de la población, también las patologías que se van cronificando y en algunos casos también, como puede ser nuestro área sanitaria, pues el aumento propio de población, pues nos están exigiendo cada vez más pues asistencia a una actividad asistencial a la que, bueno, pues muchas veces no alcanzamos y no damos abasto. Y bien, este esquema, que sería el previo al 2019, un poquito antes de la pandemia, pues como digo, este problema de aumento continuo de carga asistencial, que tampoco pues, no se ven compensados con un aumento de los recursos humanos, pues intentamos, pues intentar realizar un cambio organizativo progresivo, obviamente, para intentar hacer un cambio organizativo global que permitiera
optimizar los recursos, ¿no? Antes, como digo, de esta fecha, pues teníamos una entrada dentro del circuito de cardiología desde diversos frentes, ya bien sea desde urgencias, desde un ingreso hospitalario, también eran todas las propuestas del centro de salud, de otras especialidades, las citaciones por parte de las propias administrativas. Nos juntamos con una cantidad ingente de ingresos dentro del circuito de cardiología, que además no se había compensado con un aumento de las altas, sino que al contrario, muchas veces teníamos unas citaciones sucesivas o periódicas probablemente innecesarias, en muchas ocasiones pacientes con patologías muy estables, sin apenas beneficio esperable con estas visitas. Y además, pues no había un contacto real o fluido o dinámico con la atención primaria que nos permitiera, pues, realmente atender a las necesidades cuando hacían falta, ¿no? Bien. Bueno, pues a raíz de afrontar este problema, pues hemos ido desarrollando otro esquema, que sería este esquema que tenemos aquí, donde la entrada en el circuito está mucho más restringida. Las citaciones, actualmente todas las propuestas, tanto del centro de salud como de otras especialidades, pasan un filtro, la gran mayoría a través de la consulta virtual. Y bueno, pues además también tenemos un importante apoyo, como serían los programas multidisciplinares, tanto de insuficiencia cardíaca como de cardiopatía isquémica, y también de arritmias, donde obviamente enfermería tiene un papel fundamental y que nos sirve de apoyo, como digo, de enlace muchas veces entre el ingreso hospitalario y la derivación al centro de salud, al ámbito ambulatorio, ya con su médico de cabecera. Y además intentamos una reducción importante, una reducción a lo mínimo necesario de las consultas ordinarias o sucesivas, y también derivar a consultas más específicas que nos permitan un mejor manejo de la patología, sobre todo en las fases más agudas o cuando están más cerca del más riesgo de inestabilidad. Y bien, esto voy a detenerme un poquito más de cómo hemos hecho este cambio asistencial, en qué consiste actualmente la ruta asistencial de cardiología. Empezando por el alta hospitalaria, después de un ingreso hospitalario, somos muy cuidadosos, tanto en el informe de alta, cuidadosos y detallistas, tanto en la relación de diagnóstico como tratamiento que debe seguir el paciente. Que aunque, bueno, muchas veces resulta obvio, pero bueno, intentamos hacer las cosas muy, muy, muy claras para que el paciente no tenga dudas, sino el paciente, algún cuidador que es a su cargo. También siempre adjuntamos en los informes unas recomendaciones, tanto generales para muchas patologías, como pueden ser, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, las TAVIs, y también específicas, ya no solo por patologías, sino dependiendo de las particularidades de cada paciente. Y también tenemos mucho cuidado en dejar claramente reflejado en el informe cuál es el próximo contacto sanitario del paciente. Ya bien si tenga que ir a una consulta monográfica más específica, una consulta de cardiología general, al propio médico de cabecera o también a algún programa multidisciplinar. Estos programas multidisciplinares de los que estamos muy orgullosos, principalmente de los programas de rehabilitación cardíaca, que sería esta segunda parte de la ruta asistencial de cardiología, pues sirviendo ya, como digo, de enlace desde el ingreso hospitalario hasta pasar a la parte ambulatoria. Pues actualmente contamos con 2 programas de rehabilitación cardíaca, uno centrado en la cardiopatía isquémica y otro en la insuficiencia cardíaca. Ya sabéis que este tipo de programas son multidisciplinares, aparte de los cardiólogos, pues contamos con el apoyo de psicólogos o farmacéuticos y, por supuesto, la enfermería, sin la que estos programas sería imposible de desarrollar. Bueno, pues estos programas también nos permiten que el paciente se sienta más cómodo, tenga un poquito más de confianza, tenga más conocimiento de su enfermedad a la hora de intentar hacer un alta precoz al ámbito ambulatorio, ¿no? Por continuar con esta ruta, una vez que el paciente ya sale del paciente, vamos a dividir las consultas en dos tipos, como
como la tenemos dividida, las consultas presenciales, me refiero, por supuesto, serían las consultas sucesivas, ya para los pacientes que tenemos crónicos o tal, intentamos minimizar esas consultas. El paciente muchas veces, bueno, esto lo imagino que pasa en muchos sitios, se vienen arrastrando pacientes crónicos sin ningún beneficio claro en estos seguimientos y, bueno, pues intentamos minimizar estas consultas a aquellas patologías que realmente tienen un riesgo de evolucionar mal, patologías degenerativas que tengan algún signo de inestabilidad o que estén un poquito al límite de realizar alguna intervención. Obviamente, pacientes que son de muy alto riesgo de recaída o que tengan una estabilidad reciente. El resto intentamos derivarlos siempre a atención primaria, pero aquí es donde viene más la novedad de la intervención, sería con el apoyo siempre de la consulta virtual, en la que me detendré un poquito más adelante en explicaros cómo funciona. Las consultas de alta resolución, que vendrían a ser lo que son prácticamente todas las consultas todas las primeras consultas, intentamos optimizarlas también, de manera que la misma consulta pues realizamos a prácticamente todos los pacientes, además del electro, una ecocardioscopia. Idealmente serían una o dos visitas únicas y con eso dejar resuelto el problema del paciente o si necesita un seguimiento posterior, pues derivarlo a alguna otra consulta más específica. Y también contamos con una consulta telefónica, en el caso de que en la consulta de resolución pedamos alguna prueba y simplemente tengamos pendiente ver el resultado, pues con esta consulta telefónica podemos revisar esta prueba, como digo, e informar al paciente del propio resultado sin necesidad de realizar otra cita, ¿no? Y bien, y luego ya, bueno, pues como decía, la consulta virtual, que es probablemente la novedad más importante que se ha introducido en esta ruta asistencial de cardiología. Os explico un poquito cómo lo tenemos organizado en nuestro centro. Actualmente todas las consultas desde los centros de salud se articulan a través de esta consulta virtual. Los centros de salud están repartidos, asignados a cada uno de los cardiólogos que formamos el equipo de cardiología clínica. Siempre somos el mismo cardiólogo para el mismo centro de salud. Esto pues facilita la comunicación con el médico de cabecera, lo hace más fluido, nos vamos conociendo unos a otros, sabemos cómo trabajamos y bueno, yo creo que también esto genera confianza y redunda en beneficio de todo el sistema, ¿no? Con estas consultas virtuales se intenta prácticamente siempre que tenga una demora menor a 72 horas, a 3 días laborables. Y además intentamos adelantar la respuesta. Si se demora un poquito más, intentamos ir adelantando la respuesta. Siempre que tengamos algún hueco, vamos intentando adelantar las consultas virtuales si vemos que se nos va haciendo un poquito de lista de espera. Este sería en el esquema de la derecha, como tenemos ahora mismo repartidos los centros de salud. Por los cardiólogos que componemos ahora mismo el equipo de cardiología clínica, aparte del reparto de centros de salud, también disponemos de una consulta virtual extra para consultas realizadas desde urgencias, que hasta ahora realizaba el doctor López, con el que lamentablemente ahora ha tenido que desplazarse a otro hospital por el tema de la OPE y al que echamos de menos, pero bueno, pues el próximo cardiólogo que se integra en el equipo pues se ocupará también de esta agenda. Y bien, voy a explicaros también un poquito cómo funciona la consulta virtual, ¿no? El médico de cabecera siempre con un sobrecito, una pequeña nota, nos explica un poquito las características clínicas del paciente, cuál es el problema que tiene. Los cuadros clínicos, pues los podéis imaginar, los más habituales, dolores torácicos, disnea, palpitaciones, probablemente las más frecuentes, y los síncopes. Aparte de las características clínicas, se nos incluye, prácticamente siempre, esto casi nunca falla, se digitaliza un electro para que podamos revisarlo y solicitamos tener una analítica, aunque no sea la última muy reciente, pero por lo menos en los últimos 3 meses, para poder tener una valoración un poquito más completa o global del paciente. Obviamente, si estamos estudiando una disnea, pues siempre
Si no exigimos o hacemos una recomendación muy alta de que no se incluyan en el BNP, también las hormonas tiroideas, y dependiendo de cómo las características clínicas y de estas dos pruebas básicas, pues, y la valoración propia del cardiólogo, pues citamos al paciente si lo consideramos necesario con estas demoras que os pongo aquí abajo. Si consideramos que el paciente necesita una atención preferente, pues normalmente en menos de un mes lo podemos ver. Si no son demorables, entre 1 y 2 meses, y la valoración ordinaria es que podríamos llegar teóricamente entre los 2 y 4 meses, aunque en la práctica casi nunca superan los 3 meses. Aparte de las patologías que hemos comentado, pues también la consulta virtual también la utilizamos para otra serie de labores más administrativas, pues los visados médicos, que aunque son tediosos, pues todavía tenemos que hacer cargo nosotros, antiagregantes, antiarrítmicos, como puede ser la dronedarona, los inhibidores de PCSK9, también lo hacemos a través de la consulta virtual. Si el paciente tiene alguna alteración en el electro o algún hallazgo en el electro casual hecho por otro motivo, pues si tienen dudas también los podemos informar a través de este método. Realización de informes clínicos también, si el paciente solicita algo de información porque va a hacer una intervención quirúrgica o porque tiene que renovarse el carnet de conducir o algo de esto, pues si lo podemos adelantar por la virtual, pues igualmente también lo hacemos, y con esto también pues evitamos consultas presenciales que probablemente sean innecesarias o desde luego menos prácticas. Por otro lado, tenemos un documento de feedback con los médicos de familia, donde nos pueden aportar sugerencias o consideraciones que ellos crean oportunas para el manejo, para el funcionamiento de esta consulta virtual. Aunque esto ya lo llevamos desarrollando tiempo, esta consulta virtual desde hace ya unos 2-3 años de manera más fluida, y en general el feedback que nos viene es que es muy bueno. Los médicos de cabecera están contentos con este sistema. Ellos tienen un acceso fácil a nosotros y una comunicación tenemos una comunicación muy fluida, y desde luego es más sencilla que la que teníamos antes. Además, estamos desarrollando programas formativos con sesiones presenciales menos, pero algunas más sesiones virtuales de actualización de manejo de las patologías o alguna actualización del tratamiento que intentamos hacer todos los años, algunas de ellas. Y, bueno, pues también estamos abiertos a otro tipo de comunicación, ¿no? que podamos hacer tanto con la enfermería o con los propios médicos de salud por otros métodos, de ya bien sea reuniones o presenciales o telemáticos. Y, bueno, esto es lo que hemos conseguido, ¿no? Al desarrollar esta consulta virtual, principalmente junto con el resto de medidas que hemos ido adoptando en organizativas de la ruta asistencial, pues finalmente hemos conseguido una reducción en los últimos, como digo, los últimos 3 años, de una reducción de las consultas, tanto de las primeras como de las sucesivas, en torno al 25%. Se ha conseguido también una reducción significativa de la lista de espera, de en torno al 30-40%. Y, bueno, todo esto pues a costa del gran número de consultas virtuales, ¿no? Estamos realizando una media de unas 4.500 consultas virtuales al año. Y, como digo, realmente el paciente se siente tan satisfecho, no pierde él nota que no pierde el contacto con el cardiólogo, porque siempre que tiene cualquier duda o cualquier problema, la respuesta es rápida y ágil. Y el médico de cabecera igual, sabe que puede contar con nosotros para cualquier cosa. Así que las altas desde el sistema son mucho más sencillas, tanto no tenemos esa reticencia previa del paciente, y además conseguimos una mejoría, bueno, yo creo una mejoría importante de la continuidad asistencial de los mismos. Y bien, nada más, esto era todo lo que os quería contar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, y el tribunal para hacer las preguntas que consideréis. Hola, Hugo. Enhorabuena por la presentación. Lo que pasa es que la ruta asistencial, digamos, es un poquito genérica en el sentido de intentar mejorar la eficiencia en la gestión del paciente cardiológico general.
pero dentro de la beca que nos ocupa, que es el tema del manejo asistencial tras el síndrome coronario agudo, ¿cómo crees que el tema de el sistema de la consulta virtual podría incidir en el manejo, en la optimización del seguimiento del paciente durante el primer año o luego más Sí, adelante? claro, sí, ya digo que nuestro proyecto es bastante más genérico que los dos previos, pero sí, también no está solo enfocado al paciente obviamente con cardiopatía isquémica, pero sí también es útil en este ámbito. Desde luego los pacientes, una vez que salen intentamos que los pacientes que habitualmente si no tienen complicaciones, la mayoría de los pacientes después de acabar el programa de rehabilitación cardíaca son dados de alta de cardiología, salvo que alguno que tenga alto riesgo, no esté rehabilitación completa, obviamente si tienen síntomas no, pero si no, la gran mayoría de los pacientes salen del circuito de cardiología, digamos, estándar al año de haber acabado el programa de rehabilitación cardíaca. Y esto, pues la consulta virtual nos permite sentirnos más cómodos con ese alta, tanto, yo creo que a todos, tanto al paciente como al médico de cabecera y también a nosotros, que nos quedamos más tranquilos porque sabemos que, bueno, pues juntamos las recomendaciones del paciente que lleva en la rehabilitación cardíaca, si cualquier duda que tenga el paciente, cualquier duda que tenga el médico de cabecera nos consulta, cualquier síntoma que aparezca en el paciente nos consulta y lo vemos en poquitos días. Si tienen dudas con el tratamiento también respecto a los objetivos, si piensan que se podría optimizar alguna cosa o que no se alcanzan los objetivos después de un tiempo, también los contestamos por la consulta virtual. En general es un apoyo importante a primaria y, bueno, sí, claro, no solo no está enfocado solo en el síndrome coronario agudo, sino en todo el ámbito cardiológico, sobre todo en insuficiencia cardíaca y cardiopatía isquémica. Hugo, enhorabuena. ¿Lo tenéis esto, lo aplicáis desde 2019, has dicho, ¿no? Bueno, en 2019 se empezó a iniciar el cambio, ha sido una cosa, como digo, progresiva, ha habido bastante cambio organizativo, antes teníamos cardiólogos fijos en los ambulatorios de consultas fijas que se han jubilado, dos cardiólogos fijos ahí que se han ido jubilando, uno primero, luego otro. Hemos ido ya asumiendo sus consultas, haciendo, pues eso, minimizando las consultas sucesivas y a la vez implementando las consultas virtuales para ir dando cobertura a dudas que pudieran surgir. Claro. ¿Y cómo lo viven un poco esto los pacientes? ¿Bien? ¿Tenéis buen Bien, a ver, yo creo que en feedback? general bien. Siempre, no todo, no se puede, no vamos a decir que todos, porque siempre hay pacientes que son más reticentes y es normal. Pacientes que están en seguimiento durante muchos años, algunos décadas, que ahora dices tú que no le hace falta un seguimiento y que puede ir su médico cabecera, muchas veces les cuesta entenderlo. Pero la gran mayoría están conformes, porque además que lo ven, saben que si le damos el alta y tienen un problema, lo vemos antes Ya. o tienen una respuesta antes que si están en un seguimiento crónico anual. Hola, Hugo, una pregunta. Sí, Luna. Soy Luna. El tema de los IPCSK9 también nunca los seguís, simplemente lo renováis de esta manera y ya está. No, Sí, el médico de cabecera nos adjunta, bueno, le pide una analítica y nos solicita, se caduca tal, necesita renovarlo. Pues si, salvo que el médico de cabecera considere que no es necesario o tal, pues nosotros lo renovamos si la analítica, si el paciente tiene un buen cumplimiento y la analítica está en objetivos, pues lo vamos renovando periódicamente por este método, sí. No te digo. Hola, Vale. hola, soy Raúl. Hola, Raúl. Enhorabuena. No, una pregunta, y esto en lo general creo que agiliza el poder citar y priorizar pacientes, pero al meter todos tal vez en una misma bolsa lleva a que se puedan perder pacientes, sobre todo el grupo de lípidos, de pacientes con inyectables, con biológicos. ¿No pasa eso a veces? Bien, sí, supongo que es posible, pero realmente yo creo que la educación que se da a los pacientes en el programa de rehabilitación cardíaca es bastante, bueno, es muy buena, se hace mucho hincapié y se resalta la importancia y habitualmente el paciente ya sale de este
digamos, bien educado, consciente de la enfermedad que tiene, de la importancia del tratamiento y incluso de los objetivos lipídicos propios. El paciente, siempre hay, obviamente, excepciones y hay perfiles de pacientes diferentes, pero los pacientes conocen los objetivos que tienen de lípidos y el tratamiento que toman, para qué lo toman, y yo creo que la gran mayoría, junto con el apoyo de, por supuesto, atención primaria, que también está ahí. A ver, si el paciente es un poquito, digamos, no está, digamos, el típico paciente que no es muy cumplidor, tal, pues eso no va a serlo, pero no va a serlo tampoco probablemente aunque le hagamos la visita crónica, porque aunque puede que la visual con el cardiólogo tenga cierta repercusión con la conciencia de enfermedad, yo creo que es mínima en todo caso, y como digo, el programa de rehabilitación cardíaca ahí toma un papel fundamental, porque realmente los pacientes salen muy, muy bien concienciados. Vale, muy bien. Muy bien, pues si no hay ninguna pregunta más, pues es el momento del tribunal que vaya enviando las notificaciones. Damos 3 minutitos para que llegue todo y le pasaremos a la presidenta del tribunal que expondrá quién es el que al final ha sido el seleccionado para la beca. Nada, felicitaros a todos. La verdad es que yo creo que en esta hora las 3 presentaciones que se han hecho son de enorme interés y seguro que cada uno en su contexto, porque la verdad es que no se ha hecho aposta, pero cada uno ha cogido un campo totalmente diferente y yo creo que eso también es enriquecedor, porque no es centrarse en algo que sea muy obvio, sino que cada uno ha desarrollado un campo que evidentemente mejora la continuidad asistencial y yo creo que era el objetivo de este proyecto. Si queréis comentar alguna cosita más, voy a ir mirando lo que me han mandado. ¿Puntuamos ya en el chat? Lo hemos mandado a Vicente, Ah, vale, vale, perfecto, perfecto, perdón. su móvil personal. Ah, vale, perfecto. Faltaría una musiquita ahora, sí, una música para crear tensión. La Pantera Rosa. Exacto. Ya estamos terminando. Un minutito y lo tenemos.
Qué lentos somos, ¿no? Presidenta, ya lo tienes. Ah, Míralo, comprueba y ya está. espérate, ¿dónde lo tengo? Porque en el WhatsApp no. A ver. Ahora. Vale. No hace falta que diga los puntos de cada uno, ¿no? ¿O sí? Bueno, si quieres, di los puntos finales de lo que te he puesto ahí, de la suma, del sumatorio de todo, después de sumar el y por el orden que han salido, sí. Vale. Pues nada. En tercer lugar está el Hospital General Dr. Balmis con 23,8 puntos. Enhorabuena, Hugo. En segundo lugar ha quedado el Hospital de Elda con 27,5 puntos. Y en primer lugar y ganador, el Hospital Clínico de Valencia con 29,66. Enhorabuena a los tres. Enhorabuena. Bueno, colgaremos las actas de a dónde hemos llegado con esas puntuaciones, pero bueno, venía ya con una ventaja de la primera criba preliminar y la verdad es que yo creo que es justo merecedor de la beca porque es un proyecto muy completo y nada, felicitarlo, desde luego felicitaros a los tres, creo que lo habéis hecho excelentemente y esperemos que de cara al futuro este tipo de proyectos pues empuje a centros a poder desarrollar actividades y bueno, hacerlo con una ilusión añadida al poder contar con una pequeña colaboración económica como la que hemos tenido en esta beca. Se hará entrega oficial, digamos así, de esta beca, igual que otras becas que hemos hecho similares, como Icon 2.0, que hicimos también en el campo de la insuficiencia cardíaca en la Sociedad Valenciana de Cardiología, en la próxima reunión. Y nada, invitaros a todos a estar en esa reunión para poder celebrarlo y poder comentarlo en persona, no solamente online. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes, gracias a todos los que habéis presentado, a los ponentes, al tribunal y a todos los asistentes que, bueno, en el fondo también han ido aquí a apoyar. Muchas gracias. Ya lo damos por cerrada la sesión. Buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes.